nadie impedirá participar en la próxima contienda federal. He tomado la decisión de no continuar en la contienda de mi partido. No hay duda que los mexicanos y las mexicanas están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer. El país está hecho un caos. Estos son los que quieren y uno será el escogido. Sí, protesto. ¡Sí, protesto! ¡Sí! ¡Protesto! Enfrentamos una delincuencia altamente sofisticada que cuenta con recursos y que en fechas recientes ha mostrado su rostro más violento. Algunos los hemos agarrado nada más al azar, en que vemos un carro bonito, nos le cerramos, nos bajamos y vas para arriba. Dios perdona hasta el peor criminal. El Santo Padre, Juan Pablo II, ha fallecido. Habemus Papam. Patris et Filii et Spiritus Sancti. El mar se hace en la tierra. Los huracanes son más en número y mayores en fuerza. Lo mismo ocurre con terremotos, tornados, incendios forestales. Es la naturaleza que devasta, que arrodilla al ser humano, que vence sus construcciones y modifica geografías. Es la naturaleza y es quizá su forma de exigir respeto. No había comenzado 2005 cuando una tragedia puso de luto al mundo. 26 de diciembre del 2004, 6:58 de la mañana. Nada similar había ocurrido en 100 años. Era domingo y amanecía con el habitual desplante de belleza en el sureste asiático. En el subsuelo, las placas de India y Burma hicieron contacto. El choque liberó tanta energía que provocó un terremoto de 9 grados Richter con epicentro a kilómetros de profundidad frente a la isla de Sumatra, Indonesia. Fue como si 23,000 bombas atómicas, similares a la de Hiroshima, estallaran simultáneamente bajo la tierra. En cosa de segundos se sintió, y fuerte, en 8 países de la zona. Minutos después, todo el planeta, en mayor o menor medida, registraba las ondas sísmicas del tsunami. Fue tan fuerte que movió de ruta al planeta, el eje alrededor del cual gira la Tierra, entre 5 o 6 centímetros. Eso fue lo que se sintió, pero no se vio.
porque lo que se vio resultó mucho más aterrador. Un mar que se retrajo para luego regresar en cosa de segundos con toda su furia. Olas de 10, 15, 20, 30 metros de altura que viajaban tan rápido como un avión, a 800 kilómetros por hora. Una pared de agua que no tuvo misericordia. El primer golpe fue en Banda Aceh, Indonesia, contra pescadores y bañistas inicialmente, y después contra toda una ciudad. El 80% de la población murió. Dos horas después, Sri Lanka. Luego, el sur de la India, Malasia, las Islas Maldivas, Tailandia, Birmania, Bangladesh. Las olas mortales llegaron hasta África, en Somalia y Kenia. Hoy sigue sin saberse con certidumbre cuántos murieron. El saldo oficial, 288,000 personas. Además, 5 millones quedaron sin nada que comer y 1 millón perdieron sus viviendas. Indonesia cargó con el emblema de la catástrofe del tsunami. Solo ahí 228,000 personas murieron y 132,000 siguen desaparecidas. 6 meses después de la tragedia, esqueletos y cuerpos en estado de descomposición aún se encontraban en la calle. Y es que donde pegó el tsunami no quedó nada. El sismo cimbró las construcciones y la ola las remató. El agua y su furia esparcieron los destrozos. Banda Aceh era mirar en cualquier dirección y encontrarse sin forma 1,5 metros de escombros apilados. Y entre las piedras y los fierros, los muertos. En Sri Lanka la situación no fue menor. Más de 30,000 personas perdieron la vida y así le siguieron 11 países más. La Armada de México envió 3 barcos en auxilio de la población afectada. Las donaciones internacionales superan hasta hoy los 13,000 millones de dólares, pero a un año de la tragedia son insuficientes. El 2005 amanecía pues marcado por el tsunami, pero era solo el inicio. Las devastaciones naturales, las tragedias, seguirían una tras otra. En el Caribe, los 21 nombres previstos para los ciclones de este año fueron insuficientes. Por primera vez desde 1933, fue necesario recurrir al alfabeto griego para agregar alfa, beta, gamma, delta, epsilon. 26 tormentas tropicales fueron en 2005. Y otro récord, 3 se convirtieron en huracanes. El más devastador, Katrina. Azotó el centro y el sur de los Estados Unidos con categoría 5 a finales de agosto. Golpeó 6 estados: Luisiana, Mississippi, Alabama, Florida, Georgia y Tennessee. Los mayores daños en Nueva Orleans, una ciudad construida 2 metros por abajo del nivel del mar y rodeada de diques que la ponían a salvo de las aguas del río Mississippi y del lago Pontchartrain. Pero no, al final no la pusieron a salvo. Katrina rompió los diques y al agua que venía del cielo se sumó la que ya estaba en la tierra. El lago vertió sobre la ciudad y la ciudad quedó ahogada. Las trompetas del jazz no suenan bajo el agua. La catástrofe, no la de un huracán, sino la de los diques que no iban a aguantar, había sido anunciada durante años. En Nueva Orleans vivían 500,000 de personas, 100,000 no evacuaron. En los días siguientes la ciudad se sumergió en el caos. La gente empezó a saquear los almacenes, buscando comida, buscando agua, pero también buscando armas. Rápidamente se organizaron bandas de delincuentes, lo que hizo más difícil e impidió en algunos casos la acción de las organizaciones de rescate. Fue necesario imponer la ley marcial y enviar 24,000 soldados para restaurar el orden. Soldados que pelearon en Irak, ahora combatían en su propia tierra y contra su propia gente. Los estadios se volvieron albergues, no bastaron.
La emergencia sanitaria se extendió desde Florida hasta Luisiana por la descomposición de cadáveres bajo el agua. La Casa Blanca se declaró dispuesta a recibir cualquier ayuda del exterior. El imperio había sido vulnerado. En una misión humanitaria sin precedente, elementos del Ejército y la Marina de México cruzaron la frontera para ayudar en territorio de Estados Unidos. Por tierra, el convoy estuvo integrado por 45 vehículos con 270 toneladas de alimentos. El Ejército repartió desayunos, comidas y cenas a todos los damnificados. Por mar, la Armada de México envió al buque Papaloapan con helicópteros, lanchas y vehículos anfibios. Por culpa de Katrina, casi 1,000 personas murieron, 4 mexicanos incluidos. Las pérdidas económicas superaron los 100,000 millones de dólares. No habían pasado ni 3 semanas cuando otra amenaza al acecho. El 22 de septiembre, Rita llegó a Texas. El saldo, 9 personas fallecidas y grandes inundaciones en ese estado y en Mississippi. 24 ancianos murieron a bordo de un autobús cuando huían del ciclón. Y es que por el puro recuerdo de Katrina, todo el mundo salió corriendo. Emily, categoría 4, le pegó a Quintana Roo, Yucatán, Nuevo León y Tamaulipas. 10,000 tamaulipecos se quedaron sin hogar. Solo una persona murió. En octubre, la devastación llegó a México y Centroamérica de la mano de Stalin. No parecía una amenaza, pero el problema no era su baja categoría, apenas la 1, la más débil entre los huracanes, sino la cantidad de agua que traía. El martes 4 de octubre, Stan azotó las costas de Veracruz. En unas horas, provocó 2 millones de damnificados y daños por casi 9,000 millones de pesos. Pero en la zona más pobre de México, Stan fue solo el remate, la puntilla. Desde días antes, intensas lluvias habían azotado día y noche Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Stan modificó la geografía del sureste a causa del desbordamiento de 82 ríos. En Chiapas, el Suchiate, el que divide la frontera México-Guatemala, arrancó pedazos de nuestro territorio con todo y casas. En Tapachula, el río Coatán partió en 2 la ciudad. En su intento por escapar de la muerte, algunos quisieron ganarle el paso a los ríos. Quedaron atrapados. Otros desde los techos de sus viviendas pedían a gritos ayuda. Decenas de personas, desesperadas por huir de la furia del agua, lo arriesgaron todo. No había luz, no había agua potable, se acabó la comida. Y lo peor, no había modo de llegar a los sitios. De todos, el problema más crítico fue siempre la incomunicación. Las intensas lluvias no pararon en 13 días. 13 días sin tregua. Por tanto, la esquina de la República no solo estaba afectada, sino que estaba totalmente aislada. Comenzaron a flotar los primeros cadáveres y surgió el pillaje. Helicópteros de la Marina no se dieron abasto en las labores de rescate de personas y distribución de alimentos. México una vez más mostró su lado más noble. La sociedad se organizó para hacer llegar a Chiapas toda la ayuda posible. La Marina y el Ejército desafiaron las condiciones del tiempo para transportarla hasta las comunidades que llevaban días sin comer. Stan cobró la vida de 71 chiapanecos y dejó sin hogar a 31,000 familias. Pero a unos metros de Chiapas, tan solo del otro lado de la frontera, Guatemala sufrió más con la misma agua. Oficialmente murieron 663 personas, 844 jamás fueron halladas. El caso más emblemático fue el de Santiago Atitlán. Toneladas de lodo enterraron a este pueblo y sepultaron vivos a todos los habitantes. Lo que antes era una aldea se tuvo que declarar cementerio. Cuando apenas iniciaba la reconstrucción de Stan, llegó Vilma, un monstruo de agua y viento que tocó tierra mexicana a mediodía del 21 de octubre. Y no se fue hasta 4 días después. Pegó con categoría 4, rachas de 285 kilómetros por hora y un diámetro de 750 kilómetros. Luego de barrer con la isla de Cozumel, la emprendió contra la península. Desde Cabo Catoche hasta Playa del Carmen, en Quintana Roo, una franja costera de 300 kilómetros. En Cancún, el principal destino turístico de nuestro país, se vivía el mayor desastre de la historia. Los hoteles quedaron en el cascarón, lo mismo hospitales y escuelas, las casas con 1 metro de agua dentro. Las playas fueron invadidas por el mar.
desaparecieron. Los ferries fueron juguetes de las olas. En la famosa zona hotelera, el mar se unió con la laguna. Era un solo cuerpo de agua que ahogaba Cancún. El huracán vulneró toda la playa de Cozumel. Hoteles, tiendas, restaurantes, centros comerciales que parecían obra negra. 3/4 partes de Isla Mujeres se inundó. Vilma también impactó sobre el oriente de Yucatán. 1 millón de damnificados. Y luego, lo nunca antes visto en México: la rapiña. La autoridad fue rebasada por los saqueos. La gente tuvo que defenderse sola. Era un Quintana Roo sin ley. La autoridad local no solo se vio rebasada, sino que fue cómplice de los saqueos. Hasta policías le entraron. Tuvieron que intervenir de emergencia las fuerzas federales. Y después del agua, la realidad: sin turistas, sin servicios, sin empleo. Como nunca, el huracán. Como nunca, los saqueos. Pero también como nunca la gente se volcó a la reconstrucción cuando no había terminado de pasar la lluvia. Las pérdidas y daños por Vilma y Stan son millonarios. El presidente Fox calcula que el costo será de 30,000 millones de pesos. El gobierno federal aún se rasca los bolsillos en busca de los fondos suficientes para enfrentar la situación. Asegura que habrá ayuda económica para cada comunidad, para cada damnificado, pero a nivel internacional México fue reconocido porque población, gobierno y medios de comunicación son un ejemplo de actuación conjunta ante las tragedias. El mundo se admira porque en México las pérdidas son fundamentalmente materiales y no humanas. Y es que no son solo huracanes. Nada más en noviembre, 35 tornados mataron a casi 30 personas en 2 semanas en el centro y sureste de Estados Unidos. En Europa, cada año se habla de las peores inundaciones, las peores ondas de calor, las peores nevadas. Y los incendios forestales que también van al alza y continúan devastando. 500 millones de hectáreas en todo el mundo. Solo en Portugal, el fuego arrasó este año con el 10% de los bosques. Y los terremotos. Los sismos se suceden a lo largo de 2005, en Indonesia, en Chile, Los Ángeles, Japón, Perú. El peor fue en octubre. Un terremoto de 7.6 grados en la escala de Richter desapareció cientos de aldeas en Pakistán. Murieron más de 70,000 personas. En este 2005, motivos sobran para preocuparse por la furia de la naturaleza. A pesar de los pronósticos, aún estamos a tiempo de detener el deterioro de la naturaleza, de los ecosistemas, del medio ambiente en general, antes de que cada año digamos que es el peor, en un futuro que ni siquiera podamos no decir. Enero 4. Destituyen a Guillermo Montoya Salazar, director de la prisión de máxima seguridad de La Palma, luego del asesinato de Arturo Guzmán Loera, el Pollo, ocurrido el 31 de diciembre en el interior del penal. Enero 11. Científicos de la UNAM reconstruyen el rostro de una niña momificada hace 2.300 años. Enero 20. George Bush rinde protesta en Washington para un segundo periodo como presidente de los Estados Unidos. Febrero 8. Entra en vigor el cese al fuego entre israelíes y palestinos. Febrero 22. Terremoto de 6.4 grados en escala de Richter sacude la provincia iraní de Kermán. Más de 600 personas murieron y otras 1,000 resultaron heridas. Regresamos con las tormentas de la política. Y más adelante, la muerte del Papa y la sucesión en el Vaticano. Este año que termina fuimos testigos, acaso como nunca antes en la historia reciente, de los graves inconvenientes de mezclar lo político con lo jurídico, o lo jurídico con lo político. Unos con maniobras políticas impidieron la aplicación de la ley. Otros sin recato alguno usaron la ley con deliberadas intenciones políticas. Un caso que retrata esta mezcla robó la atención del país y se transformó en una verdadera tormenta política este año que termina. ¿Cuál? El juicio de procedencia y desafuero del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. El jueves 7 de abril, la Cámara de Diputados quitó el fuero constitucional al entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, para que pudiera ser procesado por desacato judicial. Un juez le había ordenado detener la construcción de una calle en el terreno privado llamado o conocido como El Encino. El Ministerio Público Federal insistía en que López Obrador no había acatado la orden de un juez, por lo que incurría en el delito de abuso de autoridad.
y el gobierno del presidente Fox argumentaba que la ley estaba y está para cumplirse sin condiciones y sin excepciones. López Obrador negaba una y otra vez haber desobedecido al juez y alegaba que se trataba de un complot en su contra. Insistía, cuantas veces podía, que se enfrentaba a una maniobra deliberada tendiente a frenar sus aspiraciones presidenciales. De esa maniobra responsabilizaba a un grupo de personajes de la vida política nacional. El presidente Fox, a su vez, acusaba a López Obrador de engañar a la sociedad con el tema del desafuero. En febrero y marzo, la polarización social generada por la discusión sobre el desafuero llegó a extremos preocupantes. López Obrador organizó esta marcha el 27 de marzo. Fue contra el desafuero y la convocó ante la inminencia de que la Cámara de Diputados diera paso al juicio de procedencia, el desafuero. Al lugar a proceder. El viernes 1 de abril, la sección instructora de la Cámara de Diputados aprobó, por 3 votos contra 1, proceder al juicio de desafuero de López Obrador y convocaba a los diputados a erigirse en juzgado de procedencia para el jueves 7 de abril. Aquel día por la mañana, jueves 7 de abril, el jefe de gobierno de la Ciudad de México encabezaba un mitin en el Zócalo anunciando que aún desde la cárcel buscaría la candidatura presidencial del PRD. En San Lázaro iniciaba el juicio de procedencia, culminando con el desafuero que dio paso, en medio de la creciente polarización social, al procedimiento judicial. La mañana del miércoles 20 de abril, antes de que se conociera la consignación del expediente López Obrador, 2 diputados locales del PAN acudieron a un juzgado a pagar una fianza en su nombre. Horas más tarde, el Ministerio Público Federal consignaba el caso ante el Juzgado 12º Penal y solicitaba orden de comparecencia, no de aprehensión, de comparecencia. De que el Ministerio Público dispuso de la libertad personal del citado indiciado, sin que estuviera satisfecho el presupuesto consistente y que estuviera a su disposición, pues al otorgar esa libertad, López Obrador no estaba detenido, ni había en su contra pendiente de ejecutar una orden de detención ministerial fundada en la urgencia. A los 2 días, el domingo 24 de abril, se realizó una marcha multitudinaria de apoyo a López Obrador que partió del Museo de Antropología. La marcha culminó con un mitin en el Zócalo. Al mismo tiempo, el Ministerio Público Federal preparaba la nueva consignación penal del expediente López Obrador. Pero el miércoles 27 de abril, el presidente Fox anunciaba el cese del Procurador General de la República, Rafael Macero de la Concha, y la revisión del caso López Obrador, dándole con esto un vuelco al caso. A la semana siguiente, el miércoles 4 de mayo, la Procuraduría General de la República dictaminaba que López Obrador era el presunto responsable de un delito, pero que no ejercitaría acción penal en su contra porque no había claridad en la sanción que correspondía a ese delito. El desafuero de López Obrador no fue el único desencuentro ocurrido este año en el gobierno del presidente Fox, ni el cese del procurador Macero de la Concha, la única remoción en el gabinete. A lo largo del año, el presidente Fox y la Cámara de Diputados sostuvieron una controversia histórica entre 2 poderes de la Unión por el presupuesto de este año 2005. El presidente Fox reclamaba ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación su derecho a vetar el presupuesto e impugnaba las modificaciones que por más de 80,000 millones de pesos le había hecho la Cámara de Diputados. Queda en manos de este máximo tribunal la definición de las atribuciones que, de acuerdo con la ley, corresponden al Poder Ejecutivo y a la Cámara de Diputados en la definición final del presupuesto. El martes 17 de mayo, la Corte anulaba las partidas impugnadas por el Ejecutivo y las devolvía a la Cámara de Diputados para que ésta, la Cámara, en todo caso, la ratificara con las 2/3 partes de sus votos. Como los diputados no fueron capaces de conformar esa mayoría calificada, 2/3 partes, el lunes 10 de octubre resolvieron por mayoría simple descongelar los 80,000 millones de pesos impugnados, recursos presupuestales, estos que empezaron a aplicarse de última hora, al finalizar el año. Este año fueron varios los ajustes que realizó el presidente Fox en el gabinete, el de los llamados secretarios de Estado. Nunca he sido ni seré obstáculo para que el presidente de nuestro país tome las decisiones que como jefe del Estado mexicano le corresponden.
En medio del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, el general Rafael Macedo de la Concha fue sustituido el jueves 28 de abril por el actual Procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca. Y a esa remoción, la primera del año en el gabinete, habrían de seguir otras 7. Santiago Krill renunció a la Secretaría de Gobernación el miércoles 1 de junio para dedicarse de lleno a su precampaña política. El presidente Fox nombró al día siguiente a su relevo, Carlos María Abascal Carranza. Al aceptar la renuncia de Santiago Krill y desearle el mejor de los éxitos en cada una de sus metas, también hago público el nombramiento de Carlos María Abascal como titular de la Secretaría de Gobernación. México merece y tendrá elecciones equitativas, transparentes, respetuosas y confiables que fortalezcan la transición democrática en que está inmersa nuestra nación. Para cubrir la vacante que había dejado Abascal en la Secretaría del Trabajo, el presidente Fox nombró a Francisco Salazar Sáenz. Y a estos nombramientos del mes de julio sumó el del jueves 23, cuando designó a José Luis Luege para sustituir en la Semarnat a Alberto Cárdenas Jiménez, quien también renunciaba para buscar la candidatura presidencial del PAN. El miércoles 21 de septiembre murió el secretario de Seguridad Pública Federal, Ramón Martín Huerta, el hombre más cercano al presidente del gabinete, al desplomarse en la sierra de Huixquilucan el helicóptero en el que viajaba hacia el penal de alta seguridad de La Palma. Para sustituirlo, el presidente designó a Eduardo Medina Mora. El lunes 26 de septiembre renuncian Fernando Elizondo a la Secretaría de Energía para buscar una senaduría y Javier Usabiaga a la de Agricultura para buscar una gubernatura, la de Guanajuato, que fue a perder. Fueron sustituidos el miércoles 28 de septiembre por Fernando Canales Clarión a Energía y Francisco Mayorga Castañeda a Agricultura. En medio de irreconciliables diferencias con la dirigencia nacional y parte del gabinete presidencial, Santiago Levy renunciaba a la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social el lunes 3 de octubre. Fue sustituido por Fernando Flores, a quien le tocó enfrentar y resolver uno de los más complicados desencuentros de este año que termina. Trabajadores del Seguro Social protestaban así durante la segunda semana de octubre. Habían emplazado a huelga para el primer minuto del domingo 16 de aquel mes de octubre. Millones de derechohabientes, millones y millones, temían quedarse sin atención médica. La negociación estaba entrampada por el rechazo a la entrada en vigor de un nuevo régimen de pensiones y jubilaciones aprobado por el Congreso en 2004. La noche del viernes 14 de octubre, ante la inminencia de una huelga de efectos impredecibles en el ánimo social, se impuso la negociación. El sindicato del IMSS aceptó finalmente los nuevos términos del régimen de pensiones y jubilaciones y la huelga quedó conjurada. Este año el presidente Fox no disminuyó el ritmo de sus viajes al extranjero, ni su participación en cumbres internacionales. Igual estuvo en la capital de Rusia y en la exrepública soviética de Ucrania que en España, Marruecos, Bolivia, Jamaica, Belice, Honduras. El presidente Fox intervino en Escocia en la cumbre anual del Grupo de los 8, el G8, en Panamá, en la cumbre de países del Caribe, y en Salamanca, España, en la cumbre iberoamericana. Además, asistió a la Asamblea General de la ONU y participó en las cumbres de la APEC en Seúl y en la de las Américas en Mar del Plata, Argentina. El rechazo al libre comercio expresado en las calles argentinas el viernes 4 de noviembre alcanzó las deliberaciones de los jefes de Estado y Gobierno de la Cumbre de las Américas. El presidente Fox defendió el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, el ALCA, y esa posición lo enfrentó primero al presidente argentino, Néstor Kirchner. El presidente Fox se ocupe de México. A mí me votaron los argentinos y yo me voy a ocupar de los argentinos como corresponde. Este diferendo se resolvió por los conductos diplomáticos, cosa que no ocurrió con el desencuentro que el mismo tema, el de libre comercio, provocó entre los presidentes de México y Venezuela, quien había encabezado, el venezolano Chávez, actos de protesta contra el libre comercio en la cumbre de Mar del Plata. Qué triste que un presidente de un pueblo como el pueblo mexicano se preste a ser un cachorro
del imperio. No se meta conmigo, caballero, porque sale espinado. Las ofensas verbales del presidente Chávez al presidente Fox y la negativa venezolana a ofrecer una disculpa al gobierno de México dieron lugar a que el gobierno Fox retirara a su embajador en Caracas y redujera al mínimo la relación diplomática. No obstante la afinidad en temas como el de libre comercio, México y Estados Unidos no pudieron acercarse este año del todo en temas cruciales como la seguridad fronteriza y la migración. Los presidentes Fox y Bush solo tuvieron un par de encuentros fugaces en cumbres internacionales. Y así, bueno, así de tormenta en tormenta transcurrió el año en el gobierno del presidente Fox. Su relación con los poderes de la Unión, con sus contrincantes políticos y con por lo menos un par de gobiernos latinoamericanos estuvo marcada por desencuentros. Marzo 28. Inauguran en México la exposición Faraón, el culto al sol en el Egipto antiguo. Abril 2. Muere en el Vaticano el Papa Juan Pablo II a los 84 años de edad. Abril 6. Muere el príncipe de Mónaco Reinero III. Abril 19. Humo blanco en el Vaticano. El cónclave de cardenales elige al alemán Joseph Ratzinger como el nuevo Papa Benedicto XVI. Abril 27. El Senado aprueba el voto de mexicanos en el extranjero en las elecciones de 2006. Sí. Regresamos con la carrera presidencial rumbo a 2006 y más adelante, el mundo y la guerra. Todos los caminos llevan hacia el 2006, un año fundamental en la política mexicana. Este año que termina ha estado marcado por la definición de quienes competirán por la presidencia de la República el próximo 2 de julio. Pero la lucha de políticos y partidos de cara a esa elección presidencial, así como la renovación del Congreso y la disputa por la jefatura del gobierno del Distrito Federal, dio lugar este año a enfrentamientos, a disputas internas y a algunos escándalos. Desde el inicio de este 2005, un grupo de gobernadores del PRI acordó designar una candidatura presidencial de unidad para hacer frente a las aspiraciones del líder nacional de ese partido, Roberto Madrazo. Así nació el TUCOM, en donde Tomás Yarrington, Arturo Montiel, Manuel Ángel Núñez Soto, Enrique Martínez y Martínez y Enrique Jackson realizaron un proceso nacional que duró 7 meses. Determinamos que el aspirante que de manera acumulada obtiene la mayor cantidad de puntos es Arturo Montiel Rojas. El 4 de agosto se anunció que el candidato del TUCOM sería Arturo Montiel, quien estaba por concluir en esos días su mandato como gobernador del Estado de México. Pero Montiel no llegó a la meta de la elección interna del PRI para definir la candidatura presidencial de ese partido. Noticieros Televisa, a través de El Cristal con que se mira, exhibió el 10 de octubre documentos que mostraron diversas operaciones financieras realizadas por la familia Montiel, objeto de una investigación a cargo del gobierno federal. En esta indagatoria se descubrieron depósitos por más de 35 millones de pesos que se realizaron entre el 2000 y el 2001 a distintas cuentas a nombre de Juan Pablo Montiel Yáñez, hijo del precandidato presidencial. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAT, del Sistema de Administración Tributaria, estaba realizando una investigación de los movimientos financieros de Arturo Montiel y su familia. También se mostró el contrato de compra-venta de un terreno ubicado en Metepec, operación por 21 millones de pesos realizada por Arturo Montiel Yáñez, otro de los hijos del ex gobernador del Estado de México. Además, se exhibieron documentos respecto a la compra de residencias en la zona de Valle de Bravo, realizadas por Mot Versini, esposa del precandidato tricolor. Las operaciones de los hijos de Arturo Montiel Rojas y de su esposa detonaron un escándalo. He tomado la decisión de no continuar en la contienda de mi partido. La declinación de Arturo Montiel, ocurrida el 20 de octubre, dejó prácticamente abierto el camino a Roberto Madrazo
para la candidatura presidencial priista. Y el 13 de noviembre ganó el proceso interno y se convirtió en el candidato presidencial del Revolucionario Institucional. Aún como candidato, Roberto Madrazo no ha podido dirimir diferencias con quien fuera en el PRI su secretaria general. La maestra Elbester Gordillo, después de largas ausencias por enfermedad, no logró suceder a Madrazo en la presidencia nacional del PRI y entró en franco choque con el candidato presidencial de ese partido. Un debate periodístico entre los dos personajes así lo reveló. Pero dime si modificaste o no los estatutos del sindicato para volverte a reelegir. No es cierto, no es cierto, no es cierto. No. Y haré todo lo que pueda porque no llegues aquí, porque los mexicanos no se merecen eso. El PAN también vivió este año un proceso interno de cara a la elección presidencial del 2006. Participaron Alberto Cárdenas Jiménez, Felipe Calderón Hinojosa y Santiago Krill Miranda. Como parte de este proceso interno, Noticiero Televisa le presenta esta noche el debate entre los tres precandidatos del PAN a la presidencia de la República. El exsecretario de Gobernación llegó a esa contienda con pronósticos anticipados de triunfo. Sin embargo, la noche del domingo 11 de septiembre, Felipe Calderón rompió la quiniela y sorprendió ganando la primera etapa de la primera ronda panista. Siguieron 2 etapas más, el 2 y el 23 de octubre. Felipe Calderón logró consolidar su victoria y obtuvo la candidatura presidencial del PAN el 23 de octubre. Andrés Manuel López Obrador es el único abanderado de las 3 principales fuerzas políticas del país que caminó solo, de principio a fin, hacia la candidatura presidencial de su partido, el PRD. No obstante el peso histórico de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en ese partido, López Obrador obtuvo con holgura la candidatura presidencial. Este año que termina, hubo elecciones locales en 10 estados de la República. En 8 de ellos se eligió gobernador. Los resultados: 6 gubernaturas para el PRI, Quintana Roo, Hidalgo, Colima, Estado de México, Nayarit y Coahuila. 2 gubernaturas fueron para el PRD, Baja California Sur y Guerrero. Y ninguna gubernatura pudo ganar el PAN. En Colima se vivió una situación excepcional. Las elecciones ordinarias se habían celebrado el 6 de julio de 2003, pero el resultado fue impugnado. Tocó al Tribunal Electoral anunciar su anulación y convocar a nuevas elecciones. Estas se realizaron el 7 de diciembre de ese mismo 2003. Las ganó el priista Gustavo Vázquez Montes. ¡Sí! ¡Protesto! Pero no llevaba ni 14 meses en el poder cuando el 24 de febrero de este año pierde la vida en un accidente aéreo. El Congreso de Colima nombró a un gobernador interino y convocó elecciones para el 10 de abril. El PRI ratificó su victoria con Silverio Cavazos. Este 2005 no fue ajeno a las tormentas políticas y a los escándalos. Esto tiene que ver, como le decía yo al principio, con sobornos, con corrupción. ¿Se acuerdan? El 14 de noviembre, en una investigación especial de El Cristal con que se mira, se documentó un presunto soborno en el Consejo Estatal Electoral de Guerrero. Hace un año, en diciembre de 2004, la empresa Samesa, dedicada a la fabricación de material electoral y que ganó el concurso para fabricar la papelería en los comicios estatales de febrero de 2005, entregó un cheque a Alejandro Ortiz Hernández, ex consejero electoral de Guerrero, por un monto de 3.250.000 pesos. La empresa habría entregado también dinero en efectivo a Víctor Manuel Trani, otro consejero electoral. Pero el escándalo también rondó la residencia de Los Pinos. La escritora argentina Olga Warnat
publicó el libro Crónicas Malditas, donde denunció la influencia de Marta Sagún en el ejercicio del poder y el presunto tráfico de influencias de los hijos de la primera dama. Marta Sagún demandó por daño moral a la escritora argentina el 2 de mayo y su esposo, el presidente Fox, la respaldó públicamente. El 28 de junio, sin embargo, la Cámara de Diputados instala una comisión legislativa para investigar las denuncias de tráfico de influencia de los hijos de la esposa del presidente. Y el 22 de julio, la señora Marta Sagún rechaza haberse excedido en gastos personales y entrega para ser subastada la ropa adquirida con una partida presupuestal autorizada por el Congreso para eventos protocolarios. En el año 2004 y 2005 no se ha usado de esa partida ni un centavo para ropa del presidente y de su esposa. Este 2005, el escándalo también alcanzó a Marcelo Ebrard, candidato del PRD a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Este video, difundido el 16 de julio, muestra en un acto proselitista a Miguel Bortolini, delegado en Coyoacán, convocando a beneficiarios de los programas sociales del Distrito Federal a apoyar a Marcelo Ebrard, entonces secretario de Desarrollo Social del gobierno capitalino. El 9 de agosto, el PRD suspendió los derechos partidistas a Bortolini, tras la difusión del video con Ebrard. El 11 de noviembre, el periódico Reforma publicó información sobre 2 videos más de la saga de Carlos Ahumada. Ahora se veía al ex perredista Ramón Sosamontes entregando una maleta con $1 millón a Carlos Ahumada. Y en otra videograbación aparecía el ex candidato perredista y panista al gobierno de Oaxaca, Gabino Cue, hablando sobre el posible respaldo financiero de Ahumada a su campaña. Cue negó que se hubiera concretado cualquier trato y Sosamontes explicó que solo devolvía un dinero que, según él, no quiso aceptar. El Congreso de la Unión no fue ajeno a los escándalos. El 26 de octubre, el diputado del PAN, Miguel Ángel Toscano, integrante de la Comisión de Hacienda, denunció que las empresas tabacaleras que operan en México corrompieron las conciencias de algunos legisladores. La intención, según el panista Toscano, fue conseguir derrotar un proyecto que elevaba los impuestos a los cigarros. El diputado panista no reveló entonces la identidad de los acusados, pero lo hizo el 29 de noviembre. Y por parte de los diputados, tenemos, pues por parte del PAN, Felipe Puelles Espina, por parte del PAN, Francisco Javier Valdés de Anda, por parte del PRI, Luis Antonio Ramírez Pineda, por parte del PRI, Irma Guadalupe Moreno Valles, por parte del PRI, Raúl Mejía González, por parte del PRI, Hilaria Domínguez Arbizu, un exfuncionario subsecretario de Gobernación, Humberto Aguilar Coronado. Ese mismo día, el asunto desató un ríspido debate en la Cámara de Diputados. El perro a los 15 días abre los ojos, los pendejos nunca, ¿eh? Y eso va para usted, compañero Toscano. Los pendejos se va a quitar estudiando, ¿no? Pero los rateros a ellos nadie se los quita. Y el escándalo también tocó las puertas de la Secretaría de Gobernación. El 27 de octubre se supo que la Coordinadora General de Protección Civil de Gobernación, Carmen Segura Rangel, estaba siendo investigada por la Secretaría de la Función Pública. La razón, presuntas irregularidades en el uso de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, el FONDEN. Nunca he desviado un solo peso de los recursos del Fondo de Desastres Naturales. El viernes 25 de noviembre, Función Pública dictaminó que dichas irregularidades habían sido cometidas y Segura Rangel fue cesada, inhabilitada por 10 años del ejercicio público y multada con más de $1 millón. La sucesión de 2006 ha marcado los tiempos y los ritmos
de la política mexicana y ha sido la causa de fondo de muchos de los escándalos políticos registrados en este año de tormentas. Mayo 10. El gobierno aplica a exfuncionarios de petróleos mexicanos la mayor multa de la historia. 2.800 millones de pesos por el caso Pemexgate. Mayo 25. Muere en la Ciudad de México, a los 84 años, el filántropo y empresario de origen español, don Antonio Oriza Canadilla. Mayo 30. El volcán de Colima registra la mayor explosión en 20 años. Regresamos con la situación de la economía. Y más adelante, la inseguridad imparable. La tormenta política que México enfrentó en 2005 contrastó con la calma, la estabilidad y la tranquilidad de los mercados financieros. Durante el año que termina, la inflación alcanzó niveles mínimos históricos. Las tasas de interés disminuyeron de manera ordenada. El riesgo país se redujo considerablemente. La moneda nacional se mantuvo fuerte y las reservas internacionales aumentaron a niveles nunca antes vistos. A pesar que 2005 empezó con presiones inflacionarias, el Banco de México aplicó 3 cortos y logró reducir la expectativa de inflación a tal grado que el último trimestre del año relajó en 3 ocasiones la política monetaria mediante la disminución de la tasa de fondeo. La estimación de inflación anual en 2005 estuvo dentro del objetivo planeado por Banco de México. Gracias a la disciplina fiscal y al buen manejo de la deuda, el nivel riesgo país ha bajado 675 puntos de 1998 a la fecha. El índice de confianza de los consumidores aumentó en octubre. Esto y los buenos resultados de las empresas permitieron que la Bolsa Mexicana de Valores alcanzara en más de 45 ocasiones máximos históricos. La moneda se mantuvo fuerte. Empezó el año en 11 pesos con 50 centavos por dólar y en el último trimestre se mantuvo por debajo de los 11 pesos por dólar, lo que significó que por primera vez en 3 años se interrumpiera la depreciación del peso. La fortaleza de nuestra moneda fue resultado de la entrada de capitales derivados de los elevados precios del petróleo y las remesas. El precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo superó este año los $40 por barril. Otro factor que apuntaló al peso fueron las remesas. Trabajadores mexicanos en Estados Unidos enviaron a sus familias $20,000 millones, lo que equivale prácticamente a la mitad de las remesas que se captan en toda América Latina. Para algunos especialistas han sido precisamente las remesas las que han ayudado a reducir la pobreza. Para otros, el control de la inflación y el programa Oportunidades ha ayudado a combatir la miseria. Lo cierto es que, según el Banco Mundial, el número de mexicanos en pobreza extrema bajó 6.6% en los últimos 4 años. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, reconoció los avances de México hacia la meta de reducir la pobreza en 50% antes del año 2015, planteada en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 3 millones de mexicanos saldrán de la pobreza extrema antes de que termine el gobierno del presidente Fox, informó el Comité Técnico para la Mediación de la Pobreza. Una buena noticia, aunque insuficiente, porque aún sobreviven en la pobreza 49 millones de mexicanos, de los cuales 25 millones habitan en las ciudades. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las comunidades más pobres de México se encuentran en la montaña de Guerrero, la Mixteca oaxaqueña, la Sierra de Songolica en Veracruz y la Sierra Negra en Puebla. No se ha podido avanzar más para aliviar la pobreza extrema porque el país no ha crecido lo suficiente. La Secretaría de Hacienda informó que la economía creció 3%, muy por debajo de lo que el país necesita para resolver sus problemas sociales. Parte de la solución está en las reformas estructurales. El gobernador del Banco de México recomendó a los candidatos a la presidencia de la República fijar su debate en el crecimiento económico que tanta falta le hace a México. La iniciativa privada también hizo un llamado a políticos y legisladores para que dejen atrás discusiones inútiles y se pongan a trabajar en favor de los mexicanos. Pero no todo fue encono en el poder legislativo.
en un intento por frenar el deterioro financiero de Petróleos Mexicanos, convertida en la empresa petrolera más endeudada del mundo, con un monto de 48 mil millones de dólares, diputados y senadores aprobaron el nuevo régimen fiscal de Pemex, que contempla la disminución en el pago de impuestos. En este mismo marco, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la nueva ley del mercado de valores, que entre otras cosas, dará mayor transparencia al mercado bursátil, permitirá la entrada de más empresas a la Bolsa Mexicana de Valores y modernizará el régimen de delitos y sanciones. Sin embargo, el vacío de reformas estructurales impidió el incremento de la competitividad. Por cuarto año consecutivo, México se desplomó 7 peldaños en el índice mundial de competitividad, al pasar del lugar 48 al 55. En los últimos 3 años, México perdió 30 mil millones de dólares por no ser competitivo en el entorno internacional. ¿Algún trabajo de plomería, miren? ¿Algo de plomería, gas? El desempleo fue un reflejo de la caída de la competitividad. En el año se crearon 750 mil nuevos empleos en México, pero no fueron suficientes. El sector privado asegura que hay un déficit de cerca de 300 mil plazas de trabajo. Ante este panorama, creció el empleo informal, que ya ocupa la mitad de la población económicamente activa del país. La resolución final a la controversia constitucional por el presupuesto de este año abrió las puertas para que el Congreso aprobara sin incidentes un presupuesto con disciplina fiscal para 2006. Pero se quedó en el tintero una solución definitiva al tema de las pensiones. En el caso del Seguro Social, la solución fue temporal. Y es que el déficit de los esquemas de pensiones públicos federales y estatales representan 116% del Producto Interno Bruto, según la Secretaría de Hacienda. 2005 fue el año en que se escribió el último capítulo del FOBAPROA. Los 4 principales bancos de México entregaron pagarés por 239 mil millones de pesos. A cambio recibieron nuevos bonos por 128 mil millones de pesos que podrán ir cobrando. El intercambio de pagarés reduce la carga de deuda que aún tiene el gobierno con esos bancos en un 52%. México tuvo en 2005 estabilidad y blindó la economía al prepagar la deuda con vencimientos entre 2005 y 2007. En este sentido, José Ángel Gurría, quien fue electo el 30 de noviembre como secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, aseguró que no habrá crisis sexenal. Ya ganamos la conciencia y la cultura de la estabilidad económica. Quiere decir, los déficits, la inflación, las bajas tasas de interés, el problema de la deuda o el problema del régimen de flotación de la moneda ya no serán el motivo de una crisis. Pero el problema ahora son los retos de las segundas derivadas. Es el crecimiento sostenido, la generación de empleos con aumento de productividad. El blindaje macroeconómico, finanzas públicas sanas y una firme política monetaria asegurarán que, al menos en lo económico, el país transite el cambio de gobierno sin sobresalto. Pero la estabilidad de la economía y la disciplina fiscal y monetaria no fueron suficientes para cubrir las asignaturas pendientes, el crecimiento y el empleo. México sigue creciendo a tasas insuficientes para resolver sus problemas sociales. En 2005 el país se enfrascó nuevamente en batallas políticas que postergaron las reformas necesarias para aumentar la competitividad de la economía. Para 2006 el reto será que los procesos electorales y el cierre del sexenio no afecten la estabilidad de la economía. Junio 9. Raúl Salinas de Gortari obtiene un amparo y 5 días después, el 14 de junio, sale de la cárcel. Junio 30. España reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo y legaliza la adopción de niños por parejas de homosexuales. Julio 6. Gana la ciudad de Londres la sede de los Juegos Olímpicos de 2012. Julio 26. Exoneran al expresidente Luis Echeverría y a su secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, de los crímenes presuntamente cometidos durante la llamada Guerra Sucia. Regresamos con la muerte en el Vaticano y más adelante la inseguridad y la violencia del crimen organizado.
2005 fue el año de la muerte de un papa, el año de la muerte de Juan Pablo II. El sábado 2 de abril de este 2005 ocurrió lo que ya se esperaba, pero nadie quería que ocurriera, mucho menos aún tratándose de un hombre que por su gran resistencia física había desafiado muchas veces a la muerte. Aquel sábado 2 de abril a las 9:37 de la noche, tiempo de Roma, expiraba en sus aposentos del Palacio Apostólico del Vaticano Juan Pablo II, el Papa número 264 de la historia. The Holy Father, John Paul II, died this evening at 9:37 in his private apartment. Terminaba así un largo pontificado de 26 años, 5 meses y 16 días, el segundo más extenso en la historia, solo superado por el de Pío IX, con 31 años y 7 meses. Culminaba así también una lenta y dolorosa agonía que había comenzado el domingo 30 de enero de este mismo año 2005. Nadie imaginaba que la fría mañana del domingo 30 de enero de este año iba a ser el punto de partida de aquella agonía. Aquel mediodía, Juan Pablo II rezó el Ángelus como todos los domingos, pero con dificultades notables para respirar. Ti saluto nuovamente ai bambini, ai ragazzi e la Cirene. Al terminar la oración, 2 niños que lo acompañaban soltaron 2 palomas como símbolo de la paz. Las palomas se negaban a emprender el vuelo y revolotearon alrededor del Papa por varios minutos. El Papa, quien permanecía allí, en el balcón del Palacio Pontificio, expuesto al frío del invierno romano. Aquella mañana del 30 de enero, el Papa era víctima de una fuerte gripe. Al día siguiente, el martes 1 de febrero, la sala de prensa de la Santa Sede informaba que el Papa cancelaba todas sus actividades para el miércoles, incluyendo la audiencia general. La noche de aquel martes 1 de febrero, el Papa fue internado de emergencia en el Hospital Gemelli por una crisis respiratoria. El mismo policlínico que había conocido desde mayo de 1981, después de que el día 13 de mayo el turco Mehmet Ali Agca atentara contra su vida en un hecho que marcaría su vida y su pontificado. El Vaticano precisó que el Papa había sido internado por una laringotraqueitis aguda. Juan Pablo II pasó 9 días hospitalizado. El inicio de la Cuaresma lo sorprendió en una cama de hospital. Por primera vez en 26 años de pontificado, no celebraba la misa del miércoles de ceniza. El Papa fue dado de alta el 10 de febrero de 2005 y regresó al Vaticano. A los 2 días, ese domingo 13 de febrero, Juan Pablo II reapareció públicamente. Desde el balcón de su estudio en el Palacio Pontificio, encabezó el rezo del Ángelus. Pero solo pudo dar un breve saludo de bienvenida a los fieles. El Vaticano intentaba ser optimista. Hablaba de una mejoría en la salud del Papa, pero las cosas seguían mal, tan mal que el 21 de febrero Juan Pablo II canceló la audiencia pública general del miércoles 23 de febrero. Solo pudo videograbar una ceremonia en la soledad de su biblioteca que fue transmitida a los fieles en la plaza de San Pedro y a quienes habían asistido al aula Paulo VI. Fue una audiencia virtual y la señal evidente sobre todo de que su salud no andaba nada bien. Después de este mensaje dramático y conmovedor, el Vaticano ya no pudo ocultar su alarma, la verdad. El jueves 24 de febrero, Juan Pablo II tuvo una recaída y volvió a ser hospitalizado de emergencia. La crisis respiratoria tocaba fondo. Ese mismo jueves, por la noche, se le practicó una traqueostomía para ayudarlo a respirar. Según los expertos, la operación le devolvía al Papa la capacidad de respirar, pero le quitaba la de hablar. Se empezó a hablar entonces una vez más de una abdicación, posibilidad que Juan Pablo II siempre rechazó. A los pocos días, sin embargo, el cardenal Joseph Ratzinger, el poderoso prefecto de la doctrina de la fe,
revelaba que el Papa le había hablado en el hospital, algo que médicamente sorprendía. Pero el propio Papa habría de confirmarlo la mañana del domingo 13 de marzo, desde la ventana del 10º piso, de su 10º piso del Hospital Gemelli. Grazie per la vostra visita. A tutti, buona domenica, buona settimana. Ese mismo domingo, 13 de marzo, por la noche, Juan Pablo II salió del Policlínico Gemelli después de 18 días de hospitalización. Volvió al Vaticano con una cánula en la garganta que le ayudaba a respirar bien. Todavía no era dado de alta médicamente. El Vaticano anunciaba que Juan Pablo II descansaría y no tendría actividades en la ya inminente Semana Santa. Pero 5 días después, el viernes 18 de marzo, volvía la alarma. El Papa había sufrido una recaída por sus problemas respiratorios. El martes 22 de marzo, el equipo médico del Papa rechazaba que fuera a ser hospitalizado nuevamente. El Vaticano confirmaba que Juan Pablo II no encabezaría, como siempre lo había hecho en el Coliseo Romano, el rito del Vía Crucis del Viernes Santo. El miércoles 23 de marzo, el Papa tuvo otra fugaz aparición pública, esta vez desde la ventana de su departamento. Su fragilidad era dramática. Aún así, el jueves 24 de marzo, el Papa siguió por televisión desde su habitación las ceremonias del Jueves Santo. El Viernes Santo, desde la capilla de sus aposentos, siguió el rito de la Vía Dolorosa también por televisión. Las imágenes fueron difundidas por el Vaticano. El Papa apareció solo, así y de espaldas, sosteniendo una cruz. Nunca se le vio el rostro. Incluso se llegó a decir que aquel hombre no era Juan Pablo II, pero lo era. El cardenal Ratzinger tuvo que declarar que Juan Pablo II seguía gobernando la Iglesia con absoluta lucidez. Y para confirmarlo, el Papa Juan Pablo II fue mostrado al mundo el domingo 27 de marzo en una repleta plaza de San Pedro. Juan Pablo II se asomó a su ventana para encabezar el último rito de la Semana Santa y dar la bendición, Urbi et Orbi. Su esfuerzo no le alcanzó para impartir la bendición y dar su mensaje. En un esfuerzo ya conmovedor, Juan Pablo II se volvió a mostrar en público durante la audiencia general del miércoles 30 de marzo. Fue desde la ventana de su estudio. Solo logró dar la bendición a los miles de fieles que lo aclamaban. Nada más la bendición. Esta fue la última vez que se le vio con vida en público. La tarde de aquel mismo miércoles 30 de marzo, los médicos le insertaron al Papa una sonda nasoestomacal para alimentarlo y fortalecerlo. Una nueva hospitalización fue ya descartada de plano. El jueves 31 de marzo, la salud del Papa entró en una fase crítica, terminal, ahora por una infección urinaria que desató una altísima fiebre y la súbita caída, el desplome de la presión arterial. Cardenales cercanos al primer círculo de la curia romana aseguraban que el Papa estaba al final de su vida, que había recibido la unción de los enfermos, la extrema unción. El Vaticano confirmaba el viernes 1 de abril que Juan Pablo II enfrentaba ya una insuficiencia cardiocirculatoria y renal. La mitad del mundo se fue a dormir con esta información. Llegó el sábado 2 de abril de 2005. Aquel hombre que vino del frío, que estaba a 16 días de cumplir 85 años, expiraba aquel sábado 2 de abril en su habitación del tercer piso del Palacio Pontificio. Un shock séptico y un colapso cardiorrespiratorio irreversibles acabó con su vida a las 9 de la noche, con 37 minutos, tiempo de Roma, de aquel sábado 2 de abril. Nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui. El cadáver del Papa Juan Pablo II fue expuesto en la Basílica de San Pedro durante 5 días. Cientos de miles de dolientes llegados de todo el mundo desfilaron ante su catafalco. ...4 millones de personas, entre ellas
200 jefes de Estado y de Gobierno, cabezas coronadas, asistieron a sus funerales. El viernes 8 de abril de 2005, Juan Pablo II fue sepultado en las grutas vaticanas después de una imponente despedida. 10 días después de los funerales de Juan Pablo II, el lunes 18 de abril comenzó en el Vaticano el primer cónclave del milenio. 115 cardenales se reunieron en la Capilla Sixtina para elegir al sucesor de Juan Pablo II. La tarde de aquel mismo lunes 18 de abril hicieron una primera votación. De la chimenea de la capilla salió humo negro. Aún no había nuevo papa, era el primer día. El martes 19 de abril se celebraron 2 votaciones matutinas sin nada. El humo negro indicaba que ninguno de los 115 cardenales tenía los votos necesarios para ser papa. Por la tarde de aquel mismo martes 19 de abril, después de la cuarta ronda de votaciones, la chimenea de la Capilla Sixtina arrojó una leve, tenue columna de humo. Muchos lo vieron negro, pero era blanco y ya había papa. En este momento yo puedo afirmar que el humo es franca y decididamente blanco, Valentina. Estoy viendo que las campanas todavía no suenan, las campanas de la basílica que acompañarían, que confirmarían que este humo es blanco, pero el humo que estamos viendo en este momento es definitivamente blanco. Eran las 5 de la tarde con 52 minutos tiempo de Roma. Eran las 10 de la mañana con 52 minutos tiempo de México. En medio del repicar de las campanas de San Pedro confirmando la elección del Papa, apareció el cardenal protodiácono Jorge Medina Esteves en el balcón central, el de las bendiciones de la Basílica de San Pedro. Habemus papam. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger. Benedicti XVI. El cardenal alemán Joseph Ratzinger, de 78 años, decano del Colegio Cardenalicio, y hasta la muerte de Juan Pablo II, prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, había sido elegido como el Papa 265 de la historia, y asumía il nome Benedicto XVI. I signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. Mi consola il fatto che il Signore sa lavorare e agire anche con strumenti insufficienti e soprattutto mi affido alle vostre preghiere. Y después daba su primera bendición apostólica, Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipse intercedant pro nobis ad Dominum. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper. Y así comenzó el pontificado de Benedicto XVI, el Papa 265 de la historia, el sucesor de Juan Pablo II, el Papa que transformó al mundo, que amó a México y que nos visitó en 5 ocasiones, aquel Papa que llegó del frío y que murió el 2 de abril de este año que transcurrió entre tormenta y tormenta. Agosto 14. Se estrella en Atenas un avión Boeing 737 de la compañía Helios. 121 muertos. Agosto 29.
El huracán Katrina golpea la costa estadounidense de Luisiana. Se inunda Nueva Orleans y es prácticamente destruida. Agosto 30. En el cañón del Sumidero, Chiapas, recogen más de 1.200 toneladas de basura luego de 3 días de suspensión a la navegación. Septiembre 15. Violenta explosión en el tianguis de cohetes de Tultepec, Estado de México. Regresamos con el aumento de la violencia criminal. Y más adelante, el mundo, la guerra y el terrorismo. De tormenta en tormenta, llegamos a la que desató la violencia del narcotráfico. 2005 será recordado como el año en que el narco se apoderó de la frontera norte. Uno de sus hechos más violentos se registró el 27 de julio, cuando la guerra por el control del tráfico de drogas se enfrentó a 2 grupos armados. Ocurrió frente al número 2411 de la calle de Mexicali en la colonia Madero de Nuevo Laredo. Esta casa de seguridad del narcotráfico recibió impactos de bazooka, granadas y balas de diferentes calibres. Cinco horas después, a 10 calles de distancia, otra banda de delincuentes fue baleada. Adentro de esta residencia fueron abandonados 9 cuernos de chivo, 24 cargadores, una granada de fragmentación, 15 cargadores de pistola y 1.500 cartuchos. Ante el aumento de la violencia, el gobierno mexicano creó el programa México Seguro. En Nuevo Laredo se realizó un macrooperativo con 600 agentes de la Policía Federal Preventiva y 300 de la Policía Estatal Preventiva. El ejército, a su vez, patrulló las calles de Culiacán y Mazatlán en el estado de Sinaloa. Prácticamente todo el norte de México fue sometido a una vigilancia excepcional. Aún así, los estados norteamericanos de Arizona y Nuevo México decretaron el estado de emergencia en sus localidades fronterizas, al señalar que la violencia del narcotráfico había convertido esos territorios en tierra de nadie. Corrupción e inseguridad pusieron en jaque a las prisiones de alta seguridad. A su interior llegaron las venganzas y las ejecuciones del crimen organizado. Los capos más peligrosos del narco y otros famosos delincuentes fueron cambiados a otros penales de alta seguridad el 18 y el 19 de enero para contrarrestar la fuerza que ejercían aún desde la prisión. Fuerzas de Seguridad Pública Federal reforzaron la vigilancia en esos penales y el ejército se ocupó de resguardar los alrededores. Cristian García Montante, 20 años. Fernando García Montante. ¿Está usted preso? Sí, sí, robo. Vicente García, 20 años. Coronel Matías Aguilar, 26 años. ¿A qué se dedica? Otro dolor de cabeza para las autoridades fueron los secuestros. Hay uno, métese de dale, señor. Sin duda, el más comentado fue el del director técnico de Cruz Azul, Rubén Omar Romano. Romano fue secuestrado el 19 de julio al salir del campo de entrenamiento de La Noria. Lo interceptaron en su camioneta en el antiguo camino a Xochimilco. Romano fue liberado por agentes de la AFI el 21 de septiembre, 65 días después de haber permanecido en un cuarto maloliente de una casa de seguridad en Iztapalapa. Sus plagiarios conformaban la banda de Los Canchola y planearon su secuestro desde el reclusorio norte. En agosto, la AFI liberó a 2 personas que estaban secuestradas en Iztapalapa.
En el lugar fueron detenidos 3 plagiarios que resultaron ser los secuestradores de las hermanas Ernestina Sodi y Laura Zapata. Esta última fue trasladada hasta la Casa de Seguridad de Iztapalapa, donde identificó inmediatamente el lugar de su cautiverio. En la Ciudad de México, una de las expresiones de la inseguridad que más atrajo la atención de la comunidad fue el de los asesinatos seriales de ancianas. El asesino o la asesina en serie, reconocido por primera vez como tal por las autoridades desde que comenzó a operar hace 2 años, puso de cabeza a los agentes de la Procuraduría y a los peritos que realizaron varios retratos hablados en vano. En la mayoría de los casos, los homicidios fueron por asfixia o estrangulamiento. Hasta el momento, la Procuraduría Capitalina no sabe quién es el homicida en serie. El 25 de agosto, en un hecho sin precedente, se logró el mayor decomiso de dólares en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 7.840.400 dólares, ocultos en 2 freidoras, un rosticero y un regulador, iban a ser enviados a Bogotá, Colombia. Es el mayor aseguramiento en numerario, no solamente en la historia del aeropuerto de la Ciudad de México, sino en toda la República Mexicana. El robo en cajeros automáticos y la clonación de tarjetas de crédito fueron delitos recurrentes este año. En julio, por ejemplo, fue detectada esta carcasa falsa sobrepuesta en uno de los cajeros automáticos de la Colonia del Valle de la Ciudad de México. El dispositivo contenía las mismas leyendas que las originales. Era difícil darse cuenta a simple vista. Este modo de operar fue utilizado por los delincuentes para capturar la información de la banda magnética de las tarjetas para después clonarlas. Cada año, la clonación de tarjetas de crédito y débito le cuestan al sistema bancario más de 30 millones de dólares. La violencia y la inseguridad siguieron siendo este 2005 que termina una tan lamentable como inocultable realidad de nuestro país. De tormenta en tormenta, la violencia y la inseguridad mantuvieron secuestrada la tranquilidad de México. Octubre 2. En Lima, Perú, la selección de fútbol sub-17 gana el campeonato del mundo de la categoría al vencer 3-0 a Brasil. Octubre 8. Un terremoto de 7.6 grados en la escala de Richter sacude en Asia a Pakistán y deja más de 30.000 muertos. Continuamos con el mundo, la guerra y el terrorismo. Y más adelante, los que se fueron. Termina el 5º año del nuevo milenio de tormenta en tormenta. Y el mundo siguió espantado y sacudido por el terrorismo. Explotaron actos suicidas en ciudades de Europa, de África, de Asia y de Oceanía. Es el 10 de febrero. La zona cercana a la Feria de España en Madrid se convirtió en un infierno. Un coche con dinamita dejó 43 heridos. No sabíamos si era un terremoto, si era una bomba o lo que era. La gente ha empezado, un terremoto, no, una bomba, que ya ha avisado a la policía. Es el Día del Amor y es Líbano. Un coche bomba mata a 20 personas. Es el día 7 del mes 7 y es Londres. La fiesta de la noche anterior por ganar la sede olímpica para el 2012 despierta al día siguiente con una pesadilla. 4 explosiones coordinadas con un mecanismo de relojería cimbran 13 estaciones del metro y despedazan un autobús de doble piso. La primera a las 8:51 minutos en la estación Liverpool. La segunda a las 8:56 en Piccadilly. La tercera es a las 9:17 minutos en Edgware Road. Y la cuarta a las 9:47 en la Plaza Tavistock. Los atentados
atentados dejan 52 muertos, 700 heridos. Al Qaeda Europa reivindica el atentado, el peor de la historia. 15 días después vuelve el pánico. 3 bombas, otra vez, en 3 estaciones del metro. En esta ocasión no hay víctimas. Ese mismo mes de julio, el día 23, es el norte de África. 3 explosiones en cadena provocan 80 muertos y 120 heridos en Sharm el Sheikh, en Egipto. Todavía consternados por el impacto del terror, el 1 de octubre es Bali. Atentados suicidas convierten en hoguera 2 restaurantes. Mueren en el paraíso 23 personas y hay 130 heridas. El 13 de octubre, un hombre da la vuelta al mundo. Es Nalchik, la República de Kabardino, Balcaria, en la lodosa cordillera del Cáucaso ruso. La guerrilla islámica ataca a un tiempo edificios de gobierno, cuarteles policíacos y el aeropuerto. El asalto armado concluyó 24 horas después, con un saldo de más de 100 muertos y por lo menos 120 heridos. Pero la agenda del terror del 2005 todavía tiene fechas. Es el 9 de noviembre, es Amán, Jordania. 2 suicidas y un coche bomba explotan en 3 hoteles. Las víctimas, otra vez como en Bali, son turistas de distintas nacionalidades. El saldo ahora, 59 muertos, 103 heridos. El año que termina, sin embargo, también abrió la puerta a la esperanza. Luego de 11 años de negociaciones, el 26 de septiembre, el ejército republicano irlandés, el ERI, declaró el fin de su lucha armada. Pero Europa siguió dando de qué hablar. Los inmigrantes de las excolonias francesas en África, los olvidados, los desheredados de la tierra, en 21 noches hacen que arda París. El infierno comenzó el 27 de octubre. 2 muchachos perseguidos por la policía mueren dentro de un transformador y suben el switch del descontento y de la ira. En los primeros 15 días de violencia, una persona murió, 8.700 vehículos fueron quemados. Los disturbios callejeros se expandieron a Bélgica, Alemania y Portugal. Para detener los disturbios, el 7 de noviembre el gobierno francés autoriza imponer el toque de queda, que será vigente hasta el próximo febrero. Este 2005, Irak fue la violencia cada día. El año comenzó con las elecciones del 30 de enero, las primeras en medio siglo. El 28 de febrero, 118 personas murieron al explotar un coche bomba en la ciudad de Gila. El 6 de abril, Jalal Talabani se convirtió en primer ministro iraquí y la violencia aumentó. De marzo a julio, hubo en 11 atentados, 490 muertos. En agosto comenzó la redacción de la nueva constitución iraquí, que fue aprobada en referéndum el 15 de octubre. El 31 de octubre, el pánico al terrorismo provocó una estampida humana. El rumor a las puertas de la fe de una mezquita sobre la presencia de un atacante suicida convirtió el puente sobre el río Tigris en un verdadero infierno. En Bagdad hubo más de 960 personas muertas. En el segundo semestre del año, la violencia volvió a golpear a Irak. En un mes, 10 coches bomba estallaron en Bagdad. 130 personas perdieron la vida y el 29 de septiembre 99 personas murieron y 124 sufrieron heridas al explotar un coche bomba en Balad. 2005 pasa a la historia como el año en que Saddam Hussein se sienta en el banquillo de los acusados. Es el 19 de octubre, el día en que comienza el histórico juicio. En el reguero de hojas amarillas de su otoño, el dictador debe responder por la muerte de más de 140 chiitas, un proceso que no escribe aún su último capítulo. El año que termina todavía deja muchos pendientes en la guerra contra el terror. El nuevo blanco es Irán, en abierto desafío al mundo libre. El 8 de agosto reinició actividades la poderosa planta nuclear de Isfahan. Además,
otro capítulo sigue abierto en este mundo en conflicto. 2005 tampoco fue suficiente para que israelíes y palestinos avanzaran hacia la paz. El 8 de febrero, el primer ministro israelí Ariel Sharon y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, acordaron un cese el fuego. La tregua duró 15 días. El 25 de febrero, un atentado suicida en una discoteca de Tel Aviv dejó 5 muertos. El 12 de julio, otro, en un centro comercial provoca 5 muertos y 90 heridos. Sin embargo, si la paz no llega, la distensión avanza. El 15 de agosto, tras 38 años de ocupación, comienza el desalojo y el éxodo. 8.500 colonos se retiran de 21 asentamientos judíos en Gaza y 4 en Cisjordania. Hubo resistencia, enfrentamientos, llanto y protesta. Pero el 24 de agosto, la historia, al menos en esos territorios, comenzó a ser distinta. Y es que el 28 de agosto, un palestino se hizo explotar en una estación de autobuses en Beersheba. Deja 20 personas heridas. El 26 de octubre, la tragedia es en un mercado. Otro suicida se hace explotar en Hadera, provocando 5 muertos y 30 lesionados. Estados Unidos comenzó el 2005 con el segundo mandato del presidente George Bush, quien tomó posesión el 20 de enero. George Walker Bush. Do solemnly swear. Do solemnly swear. Pero este no fue el año de Bush. Hoy, los índices de aprobación del presidente apenas alcanzan el 40%. 2005 fue el año que puso fin a más de un misterio. Conocimos la identidad de Garganta Profunda. En su edición del 31 de mayo, la revista Vanity Fair dio a conocer que Mark Felt, ex número 2 del FBI, fue quien filtró a los periodistas del Washington Post la información que desató el escándalo Watergate, que derivó en la renuncia de Richard Nixon. En América Latina, el 2005 nos dijo que el sur también existe. Cerraron su capítulo de crisis políticas Ecuador y Bolivia. El 20 de abril, tras 4 días consecutivos de manifestaciones contra el presidente Lucio Gutiérrez, el Parlamento lo destituye y horas después, el vicepresidente Alfredo Palacio jura como nuevo presidente. ¡Lo juro! Es el 6 de junio, la crisis estalla en Bolivia. 3 días después, el Congreso acepta la renuncia del presidente Carlos Mesa. La vacante fue ocupada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Rodríguez. El 2005 fue de renovación para la OEA. La renuncia de Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica, por cargos de corrupción en su país, abrió una terna. 3 eran los candidatos: Luis Ernesto Derbez, secretario de Relaciones Exteriores de México; José Miguel González Insulza, ministro del Interior de Chile; y el exmandatario de El Salvador, Francisco Flores. Flores se retiró, el proceso se estancó y Derbez e Insulza empataron. Finalmente Derbez también se retiró y dejó el camino libre a Insulza, quien el 2 de mayo se convirtió en secretario general de la Organización de Estados Americanos. 2005 fue año de sombras y de luces. El 26 de julio el hombre regresó al espacio en el transbordador espacial Discovery. 7 and liftoff of Space Shuttle Discovery, beginning America's new journey to the moon, Mars and beyond. La misión fue seguida hora por hora, día tras día por todos. 7 astronautas estuvieron en riesgo de quedar perdidos en el espacio por una falla. Sin embargo, la expectación dio paso a la alegría y al asombro. Por vez primera en la historia de la NASA se realizó una caminata espacial en pleno vuelo. La falla fue reparada y el 9 de agosto, después de 14 días, el Discovery, con sus 7 tripulantes, aterrizó en la base Edwards, en California. El año que termina se va y deja una amenaza latente. En septiembre, la ONU dijo: no sabemos cuándo, pero llegará. Y será una pandemia que azote al mundo. Es la gripe aviar. Una pandemia de esta enfermedad dejaría en su primera fase la muerte de 150 millones de personas. De octubre a la fecha, en 2 meses, han habido casos en Rumania, en Croacia,
en la Gran Bretaña, en China, en Kuwait, en Turquía y en Rusia. En Asia, 64 personas han muerto por esta enfermedad. Concluye así el capítulo internacional de Tormenta en Tormenta. Y se va el 5º año del nuevo milenio, donde la esperanza disminuye y lo que crece es el miedo, donde la guerra y el terrorismo hacen de la muerte asunto cotidiano. Noviembre 6. Aprenden en Chile Alberto Fujimori. Noviembre 7. Toque de queda en París para enfrentar los más violentos disturbios de la historia reciente de Francia. Regresamos con otras catástrofes y más adelante, los que se fueron. El jueves 15 de septiembre, la vida transcurría sin novedad en el Tianguis de Cohetes y Juegos Pirotécnicos de San Pablito, en Tultepec, Estado de México. Los fabricantes de cohetes y cuetones se disponían a aprovechar el mejor día de ventas del año por las celebraciones del Día de la Independencia, cuando de pronto se cimbró el suelo y un ruido ensordecedor envolvió el ambiente. No obstante la magnitud del siniestro y la cantidad de cohetes que explotaron, no hubo muertes que lamentar. En este 2005 que termina, ocurrieron varios accidentes en instalaciones de petróleos mexicanos, los más graves en los estados de Veracruz y Tabasco. A principios del año, diversas enfermedades afectaron a los habitantes de Coatzacoalcos, Veracruz, como resultado del derrame de 10,000 litros de petróleo provocado por el estallido de un ducto de Pemex. Y no había transcurrido mucho tiempo cuando en Aguadulce, Veracruz, un derrame de etano, también en ductos de Pemex, provocó una explosión que dejó en la zona un daño ambiental de consideración. 3 meses después, también en Veracruz, una fuga de amoníaco en un tramo del ducto que corre de Cozoleacuaque a la terminal de Pajaritos dejó 5 personas muertas por intoxicación. En julio de 2005, estalló otro ducto de gas de Petróleos Mexicanos a 8 kilómetros de Comalcalco, en Tabasco. 2 adultos murieron y 3 niños sufrieron graves quemaduras. Todos estos accidentes hicieron crecer el reclamo de mayor mantenimiento y seguridad en las instalaciones de Petróleos Mexicanos. La polémica sobre el uso de embriones humanos para investigaciones médicas se radicalizó este año. Científicos de Gran Bretaña y Corea del Sur anunciaron la clonación de 11 embriones, con la técnica empleada en la oveja Dolly, para ayudar a pacientes de enfermedades como el Parkinson, la diabetes y el Alzheimer. En Estados Unidos se generó un debate entre los padres de Terri Schiavo, una mujer en estado vegetativo, y su esposo, quien consiguió ante un juez que le fueran desconectados los aparatos que la alimentaban y la mantenían con vida. Terri Schiavo murió a pesar de que el presidente George Bush solicitó a un juez que fuera reconectada, petición que fue rechazada. En México, una propuesta del PRD para legalizar la eutanasia, es decir, la muerte asistida, provocó polémica entre diversos sectores del país. La Iglesia, apoyada por el secretario de Gobernación y por el PAN, se pronunció en contra de la eutanasia. El PRD y otras voces pidieron detener el sufrimiento de los enfermos terminales. Este año, Televisa continuó a la vanguardia en el fortalecimiento de nuestros valores, así como con la comunicación con la juventud, con las campañas Celebremos México, 100 frases a 400 años de Don Quijote y Espacio 2005, entre otras muchas acciones. Diciembre 3. Por 9ª ocasión, el Teletón supera la meta.
324.227.464 pesos. 16 de diciembre. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprueba una nueva ley antiinmigrante. 18 de diciembre. Evo Morales gana la presidencia de Bolivia. ...2005 fue el último año para grandes figuras del cine, la televisión y la política en México. Durante el 2005 no todo fueron malas noticias. Algunos mexicanos lograron destacar en diferentes ámbitos internacionales. El 21 de mayo, en la costa sur de Francia, Guillermo Arriaga ganó la Palma de Oro al mejor guión del 58º Festival de Cannes. Lo obtuvo por su trabajo en la cinta Los Tres Entierros de Melquiades Estrada, película que protagoniza y dirige el actor Tommy Lee Jones. Pero las letras aún guardaban generosa cosecha este año. El escritor José Emilio Pacheco recibió el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca. Sergio Pitol obtuvo el Premio Cervantes, el más destacado que se entrega a las letras españolas en el mundo entero. Este mismo año, en París, 2 mexicanos ganaban el concurso internacional de cuento Juan Rulfo: Pedro de Isla, regiomontano, por cuento, y Ana Clavel, oaxaqueña, por novela corta. Y mientras, en Guadalajara, el narrador y ensayista Tomás Segovia fue reconocido con otro galardón internacional por su trabajo en las letras, el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo. En artes plásticas, 2 pintores fueron aplaudidos este año. En junio, Juan Soriano recibió de parte del rey Juan Carlos de España el Premio Velázquez de Artes Plásticas. Meses después, en Suecia, el pintor Francisco Toledo recibió el premio Right Livelihood, considerado el Nobel alternativo por su labor en favor de la protección de la herencia cultural de Oaxaca. La Universidad Nacional Autónoma de México también distinguió a México este 2005. La clasificación internacional del periódico inglés The Times ubicó a la UNAM como una de las mejores 100 universidades del mundo. La clasificación la ubicó por arriba de instituciones como Notre Dame, Georgetown, Shanghái y Tel Aviv. Este año la belleza también habló. La modelo Dafne Molina, de 23 años de edad, ganó el segundo lugar en el certamen Miss Mundo, evento en el que participaron alrededor de 114 jóvenes de todo el planeta. Y otro grupo de jóvenes, todos mexicanos, todos menores de 17 años, conquistaron para nuestro país un título mundial de fútbol que fue celebrado por millones. En el 2005, 3 mexicanos fueron elegidos para ocupar cargos relevantes en organizaciones internacionales. El exsecretario de Hacienda, José Ángel Gurría, se convertirá en el próximo secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Otro exsecretario, Bernardo Sepúlveda, fue elegido como uno de los 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas, designó a la mexicana Alicia Bárcena como nueva jefa adjunta de gabinete de su oficina ejecutiva, la número 3 en el organigrama de la ONU. Vocaciones distintas, compromisos diferentes, pero ciudadanos todos de una misma nación, México. El mundo de la cultura, el espectáculo y la política también transcurrió este año de tormenta en tormenta. Termina este año en que la naturaleza nos recordó su fuerza devastadora. Tsunami, huracanes, tornados, terremotos, que bien podrían ser la respuesta brutal al daño brutal que los hombres no dejamos de infligir. Termina un año en que la lucha por el poder ha sido referente y explicación de la falta de acuerdos, de la ausencia de reformas y del desencuentro entre poderes y adversarios políticos. Un año en el que experimentamos los inconvenientes de impedir con maniobras políticas la aplicación de la ley o de utilizar la ley con intenciones de descalificación política. En 2005, gracias a la estabilidad y la fortaleza financiera de la economía mexicana, no se vislumbra en el horizonte la tempestad de una crisis sexenal, aunque los nubarrones del desacuerdo siguen ahí, oscureciendo la posibilidad de promover las reformas que nos permitan crecer a un mayor ritmo y así reducir la pobreza y el desempleo. Se va a 2005 sin que ninguna autoridad haya sido capaz de revertir la inseguridad y de contener las violentas disputas del crimen organizado. En el mundo, este año termina con negros augurios de más terrorismo, de más discriminación y de más marginación.
Termina un año más sin alcanzar garantías suficientes de paz y tolerancia en el mundo y sin poder dar respuesta suficiente a la pobreza y a los grupos más vulnerables de la sociedad. A nombre de Noticieros Televisa y de todos y cada uno de quienes aquí trabajamos para tenerlo oportunamente informado, expresamos nuestros sinceros deseos de un mejor año. Vamos, de un muy feliz año nuevo.